כן, מאמר, מהו שהארץ לא הוציאה פירות בטרם שנברא האדם בעבודה. El artículo, ¿qué significa que la tierra no dio frutos antes de que el hombre fuera creado en el trabajo? Está escrito en el Zohar. הניצנים נראו בארץ. Rabbi Hia dijo, los brotes aparecieron en la tierra. Llegó el momento de la poda. את העולם, Eso significa que cuando el Creador creó el mundo, כל הכוח le dio העולה, todo el poder והכל que merecía היה בארץ. y había de todo en la tierra. היה פירות בעולם, Sin embargo, no dio fruto alguno al mundo hasta que el hombre fue creado. הכל נראה בעולם. Cuando se creó al hombre, todo apareció en el mundo y la tierra reveló los frutos y las fuerzas ואז נאמר, que se depositaron en él. נראו בארץ. Y luego se dijo, los brotes aparecieron en la tierra. Llegó el momento de la poda y la voz de la tórtola se escuchó en nuestra tierra. לא היה נמצא בעולם, Esa es la palabra del Creador, que estaba ausente en el mundo antes que el hombre fuera creado. נמצא הכל. Una vez que éste estuvo presente, todo estuvo presente. לא נתנה את פירותיה, Y se debe entender por qué la tierra no dio sus frutos antes de que el hombre fuera creado. בין הארץ לאדם. ¿Cuál es la conexión entre la tierra y el hombre? הגם שיש Que לארץ, si no hay hombre, aunque la tierra lo tiene todo, היא לא נותנת את no dará sus frutos antes de que exista el hombre. מהו הפירוש Además, שמטרם ¿qué significa que antes de que el hombre fuera creado, הקדוש ברוך הוא la voz del Creador no estaba presente en el mundo? פעמים, ויאמר Después de todo, está escrito varias veces y Dios dijo יש לפרש que haya luz. Y también está presente. Entonces, ¿qué más falta? שהארץ נקראת מלכות. Se sabe que la tierra se llama Malhut, קבל es decir, מהבורא. el deseo de recibir la abundancia del Creador se llama Malhut. כלומר, שמלכות היא המקבלת את Esto significa que Malhut recibe la abundancia שמטעם זה para las almas. נקראת מלכות, Y por esta razón Malhut se llama Congregación de Israel, שמות. נמצא לפי זה que es el conjunto de las almas. כבר קיבלה את כל האור. De esto se deduce que Malhut ya recibió toda la luz para las almas. מדוע אין הנבראים La pregunta es, ¿por qué las criaturas no reciben de Malhut la abundancia que recibió para las criaturas? Y בעולם? es el poder de ocultamiento el que existe en el mundo. Es por eso que la voz de la tórtola no se escucha en nuestra tierra, es decir, que la voz del Creador no se escucha en el mundo, sino que todos sienten la ocultación y cuesta mucho trabajo creer en su bendita providencia sobre los seres creados. Y el bien y el placer no se revelan en el mundo. טעם שהבורא היה רוצה La respuesta es, עניין של בושה. porque el Creador no quería que hubiera vergüenza. Por esta razón, se hizo la corrección llamada שלא תהיה מגולה Simsum, restricción y ocultamiento, para que la providencia superior no sea revelada. שהקדוש Sin embargo, debemos creer que el Creador guía al mundo con bondad y que hace el bien. גרם לנו את כל העבודה Esta es la causa de todo el trabajo, que debemos esforzarnos y renunciar al trabajo de recibir en beneficio propio, שזהו aunque שלנו. esta sea toda nuestra realidad. שכל מה שאנו Es decir, que todo lo que atribuimos רק רצון a los seres creados מכל מקום es solo el deseo de recibir. De todas maneras, no se debe usar el deseo de recibir מצד הטבע, tal como surgió de la naturaleza.
sino que debemos ir por encima de la naturaleza. En otras palabras, nuestra naturaleza es el deseo de recibir en beneficio propio. De esto se deduce que cuando se le dice a la persona que debe renunciar al deseo de recibir en beneficio propio, no hay un órgano en la persona que pueda entender esto. El cuerpo comienza a hacer las preguntas. ¿Quién y qué? Es decir, que existe una respuesta lógica para saber si el Creador realmente escucha a todos y a cada uno de los que le piden. El cuerpo le dice a la persona: ¿ves que muchas veces le has pedido al Creador que te ayude de acuerdo a lo que entiendes que necesitas? Pero hasta el momento ves que no has recibido respuesta a tu plegaria. Por lo tanto, ¿por qué dices cada día? Porque escuchas las plegarias de toda boca. Si esto es así, ¿por qué no te ayuda? De esto se deduce que la razón afirma que el cuerpo tiene razón, lo que significa que su argumento es razonable y sensato. Acerca de esto debemos responderle al cuerpo, que esto lo hacemos por encima de la razón. Es decir, que aunque la razón afirma que el Creador no acepta la plegaria de toda boca, lo puede explicar el hecho de que el Creador no le responde porque todavía no es merecedor de recibir la salvación del Creador. Pero en realidad, el Creador sí escucha la plegaria de Israel. Es solo que no dar el llenado para la plegaria que diste, ya que no eres considerado Israel. El cuerpo pregunta una vez más: ¿ves que debemos creer en que escuchas la plegaria de cada boca? Como decimos en la plegaria, tú escuchas la plegaria de toda boca. Por lo tanto, el Creador debería escuchar también tu plegaria. Además, si Él no escucha la plegaria de toda boca, ¿para qué necesita orar? Entonces, cuando la persona llega a tal estado, es el momento en que puede decir que va por encima de la razón. Es decir, que aunque la razón es muy importante y ve que el cuerpo habla de forma lógica, sin embargo, la persona debe decir que debemos ir por encima de la razón. Es decir, aunque vemos contradicciones, como por ejemplo que muchas veces rezó, pero no recibió respuesta a su plegaria, entonces cuando se sobrepone y va por encima de la razón, a esto se le llama fe por encima de la razón. Del mismo modo, cuando una persona debe renunciar al discernimiento del corazón y decir: renuncio a actuar en beneficio propio y me preocupo únicamente y exclusivamente por el beneficio del Creador. Por supuesto, esto está por encima de la razón. En otras palabras, por encima de la razón significa que una persona debería decir que la fe está en un nivel más alto que la razón. Por esta razón, obedece la voz de la fe y no la voz de la razón.
Y como ello va en contra de la lógica, ya que vemos que se nos dio la razón y que medimos a cada persona de acuerdo con su nivel intelectual, como está escrito, un hombre será alabado de acuerdo con su mente. Y el que tiene más intelecto es una persona más importante. Por lo tanto, cuando se nos dice que debemos ir por encima de la razón, va en contra de nuestra razón. Por esta razón, cuando una persona llega a la situación en que el cuerpo comienza a hacer las preguntas ¿quién y qué?, entonces comienza el verdadero trabajo. Y es cuando debemos pedir la ayuda del Creador para darnos la fuerza de no escuchar las preguntas del faraón y del malvado, que son quién y qué. De esto se dijo, si no fuera por la ayuda del Creador, Él no lo superaría. Ya que una persona no puede salir del control que ejercen sobre él y decir, voy por encima de la razón, ya que esto va en contra de la naturaleza. Del rey, como se explica en la introducción del libro del Zohar. Existe una regla que dice que una persona no puede caminar sobre una sola pierna, sino sobre las dos. Esto también se refiere a la espiritualidad, dado que la cuestión de la derecha implica completitud, es decir, la condición para comenzar a servir al Creador. Es tener fe en Él. No importa el grado de fe que tenga, sino cuánta fe tenga para poder comenzar a observar la Torá y las misvot. Y cada día agrega tanto como puede. Sin embargo, este estado no se considera como de derecha, sino como una sola línea. Esto se llama domem de Kedushá, inanimado de santidad. De este inanimado emergen todos los demás escalones, llamados vegetal, animal y hablante. Como está escrito, todo salió del polvo. Según el Zohar, incluso la rueda del sol. Es decir, todos deben comenzar del domem de Kedushá. Sin embargo, debemos saber que al igual que con lo inanimado físico, la persona no necesita invertir fuerzas para que lo inanimado se revele, sino que el inanimado se desarrolla de acuerdo a la evolución natural. En otras palabras, si una persona no estropea lo inanimado físico, entonces éste se desarrolla. Por ejemplo, si una persona no echa a perder la tierra o saca piedras de la tierra, lo inanimado se desarrolla. Es lo mismo con el inanimado de Kedushá. Si no estropea sus acciones, se desarrolla su domen de Kedushá. Y no requiere ninguna intención o pensamiento para continuar con su calidad de domen de Kedushá. Por el contrario, si quiere adquirir la cualidad de vegetal que vemos en el mundo material, vemos que el vegetal requiere un tratamiento especial.
se le debe dar alimentos, es decir, agua y sol, y también corregir el inanimado del que sale el vegetal, es decir, arar, etc. Además, sacar las otras plantas que no pertenecen a ese vegetal y que la persona quiere que surja en lo inanimado. En el mundo material se arrancan las malas hierbas que molestan. Del mismo modo que con el vegetal de Kedusha, debemos desear y pensar cómo alimentar a ese inanimado, es decir, arar. Eso significa que debemos invertir el deseo de recibir en él, que sea con el fin de otorgar. Por lo que es relevante hablar del trabajo de derecha e izquierda. Lo que anteriormente era una sola línea, que es el acto en sí. Esto la persona debe usarlo como la línea derecha. Lo que significa que debe apreciar el simple acto y decir que está agradecido con el Creador por recompensarlo por hacer simples actos con total sencillez. Y decir que ni siquiera se merece esto. Que el Creador le haya dado el regalo de servirlo con sencillez. Al mismo tiempo, debe pasar a la línea izquierda, es decir, criticarse a sí mismo si realmente está trabajando para el Creador o para sí mismo. Es decir, en beneficio propio y no en beneficio del Creador. Por esto debe orar, por estar tan inmerso en el amor propio. A veces ve que no puede rezar para que el Creador le ayude y lo libere del control del amor propio. A veces está en un estado peor aún, que ni siquiera quiere rezar para que el Creador lo saque del amor propio. Por el contrario, quiere que el Creador le ayude a satisfacer su deseo de recibir en beneficio propio de todas las formas posibles. Eso se llama izquierda, ya que en la espiritualidad lo que requiere corrección se llama izquierda. De esto se desprende que aquí hay dos formas opuestas. Por un lado, se le dice a la persona que según el orden del trabajo, la persona debe tratar de mantener una sola línea en su totalidad. Es decir, como cuando la criatura estaba en el estado de inanimado, llamado una sola línea, y se sentía como una persona completa y estaba feliz y contento porque sabía que estaba completo y no tenía nada más que agregar, solo cantidad. Y la razón era que no tenía idea sobre el estado vegetal, sino que pensaba que el estado de inanimado es la totalidad que el hombre debe hacer. Por lo tanto, tenía un buen estado de ánimo porque sentía la plenitud y no podía entender por qué todas las criaturas no eran tan inteligentes como él. Pero ahora que tiene una noción del discernimiento vegetal,
ya no tiene la plenitud de una sola línea. Por esta razón, ahora debe hacer grandes esfuerzos para poder apreciar y recibir la vitalidad de la derecha, tal como la recibió antes cuando estaba en una sola línea. La razón de esto es que la línea izquierda le hace ver que esto no es completitud. ¿Y por qué realmente necesitamos caminar por la línea derecha? La respuesta es porque esta es la verdad. Es decir, la persona debe apreciar el poco aferramiento que tiene en la Kedushá como una gran fortuna. Y ese es el momento de agradecer al Creador. Y después debe volver a la línea izquierda, porque también es verdad que debemos trabajar en nombre de los cielos. De estas dos, es decir, por la completitud e importancia de la derecha y por la carencia de la izquierda, el hombre es recompensado con la línea media. Ese es el significado de derecha e izquierda, y entre ellas תודה רב. כתוב, מה שאין כן עכשיו Gracias, Rav. מושג מהו בחינת צומח, כבר אין לו Escribe aquí של קו אחד. לכן האדם צריך עכשיו que no tiene la perfección de una línea, por lo tanto ahora la persona necesita dos líneas. Hacer grandes esfuerzos para היה ההבדל כל כך poder escuchar y recibir la vitalidad de la derecha. ¿Cuál era la diferencia entre el inanimado y el vegetativo que está sintiéndolo de esta forma? לא שומעים. ¿No se escucha? Rav. El vegetativo ya tiene que escrutinar, examinar qué es para mejor o peor para poder crecer hacia el Creador, es decir, para el beneficio del Creador. Y ese escrutinio es algo muy crítico, porque es el primer escrutinio de las criaturas, es decir, el escrutinio. No sé qué contestar, alumno, pero estoy confundido. Cuando estamos sentados en la decena, decimos que no hay hombre, porque yo todavía no me he creado como hombre. Es decir, en mis acciones y en mi relación con la decena y las decenas hacia mí, estamos como construyendo ese hombre en nosotros, ¿correcto? Somos como bestias sentados estudiando, y hasta ese momento en que nos construimos, ni siquiera existimos. ¿Es correcto? ¿El Creador nos construyó a nosotros o estamos construyéndonos? Rav, el Creador preparó todo. Y tú tienes que tiene que conectarse entre ustedes en la decena para que entonces ustedes se reúnan, se conecten hasta aquel punto que el Adam nazca. Alumno, es increíble lo que dice aquí, porque la tierra no dio frutos antes de que el hombre fuera creado en el trabajo. ¿Qué es el fruto? ¿El hombre es el fruto? ¿Nosotros estamos construyendo este fruto? ¿Nosotros somos el fruto? ¿Qué es esto? Rav. Pregunta, disculpen. Rav, de nuevo, por favor. ¿Por qué la línea derecha de perfección no es capaz de construir la espiritualidad en la línea izquierda, Rav? ¿Por qué no será perfección ni plenitud si no hay izquierda? Porque la izquierda y la derecha tienen que existir y se tienen que complementar. Incorporarse significa la izquierda
o por lo menos parcial de la grandeza del Creador. Alumno, un amigo estaba hablando sobre una situación donde toca el deseo de recibir y desciende. La pregunta es, cuando la persona sale de este descenso, ¿cómo puedo ofrecerle este descenso a la decena como un regalo? Rav, no entendió, alumno. ¿Cómo puedo contribuir a la conexión, a contribuir a nuestra conexión a raíz de este descenso que yo experimenté, Rav? Cuando tú empiezas a darte cuenta que esto es un descenso y sabes que tienes que elevarte por sobre ello y conectarte de nuevo con los amigos, del descenso al cual tú te sobrepusiste, puedes conectarte con tus amigos. Ahora, si no te sobrepones a ese descenso, entonces, ¿cuál es el beneficio que le vas a dar a la decena? Solamente es cuando tú le das a la decena esa oportunidad de sobreponerse a ese descenso. Ese es el caso, pero es un caso muy especial. Bueno, Dudi. ¿Qué significa que la Torah es la palabra del Creador? Rav, la Torah es la revelación, la expresión de la revelación del Creador a las criaturas. Alumno, ¿cómo podemos escuchar la voz del Creador? Rav. ¿Cómo podemos escuchar la voz del Creador? A través de querer anularnos, es decir, estamos en un campo que ha sido bendecido por el Creador, que todos se conectan, todos quieren estar juntos como un cuerpo único, y entonces la voz del Creador mora en la conexión entre ellos, alumno. ¿Y qué empezamos a escuchar? Rav, empezamos a escuchar. Bueno, eso depende en qué estado te encuentras. Cada uno escucha lo que le pertenece a él, alumno. ¿Y no hay algo común que escuchamos? Rav, a veces sí, pero típicamente no. Típicamente, uno necesita escuchar algo basado en su estado personal. Bueno. Escribe sobre el grado del inanimado y vegetales de la línea izquierda. Yo escuché la última vez que tengo que parar mi crítica en mi línea izquierda y debo simplemente ser inanimado. Pero creo que el Creador quiere que nos desarrollemos. Por lo tanto, si yo solamente me quedo en el inanimado, yo estoy deteniendo mi desarrollo. Rav, tú también tienes que abrir la línea izquierda, ¿sí? Pero debes mantener tu conexión. Describe aquí cómo el deseo de recibir trabaja con el intelecto y uno tiene que decirle al cuerpo que uno está avanzando con fe por sobre la razón. ¿Cómo es que uno puede hablar con la razón? ¿Cómo podemos ligar con esta razón que siempre nos está diciendo, no creas eso, ven a recibir el placer, eso es más importante, eso no hay razón en eso? ¿Cómo podemos responderle al deseo de recibir? ¿Le hablamos? ¿Cómo podemos entender esto, Rav? Sí, es como que tú le estás hablando tu deseo, tus intenciones, tus pensamientos, tú los examinas, los verificas y eso, sí, alumno. Bueno, entonces que yo estoy teniendo una conversación interna.
Sí, dice Rav, un diálogo interno, alumno. Y luego describe un estado donde la fe se eleva en un punto más importante que la razón, y por eso está escuchando la voz de la fe y no la voz de la razón. ¿Acaso podemos escuchar, pensar que la voz de la fe es la voz de la decena? Rav. Es la voz de la decena, sí, y también es la voz del otorgamiento, alumno. ¿Cómo podemos escuchar a la decena? Rav, trata de estar conectado con ellos de tal forma que se aclara cuál es esa voz colectiva de la decena. ¿Cómo podemos incluirnos dentro de la decena? Alumno, yo tengo amigos que nos dan un muy buen ejemplo y muchas veces veo que esos ejemplos simplemente pasan al lado mío, pero no aprovecho de ellos. No veo que son ejemplos que de que yo puedo sacar fuerzas. Rav, eso depende de tu preparación. Depende de tu preparación. Tienes que trabajar en esto. ¿Cuál es tu relación con tu decena en WhatsApp? Yo no conozco WhatsApp. Alumno, estamos aquí sentados con la decena. Estamos usando una herramienta virtual aquí. Entonces es como un campo de trabajo, ¿no? Rav, ok, entonces, ¿qué es lo que estás preguntando, alumno? Porque yo veo que muchas veces en la decena todavía hay estados en los cuales los amigos son insultados, sienten que la situación es demasiado para ellos, encuentran dificultad en reemplazar sus deficiencias. Rav, mira, yo no sé. En primera instancia, la comunicación, especialmente si es virtual, la comunicación virtual fue diseñada, o el propósito de esta comunicación virtual tiene el propósito de que nosotros podamos extender nuestra conexión corporal o física. Y yo creo que para la mayoría de los amigos es algo beneficioso. Es de beneficio, alumno. Bueno, sí, pero yo veo sobre algunos amigos que son fuertes y están trabajando mucho mejor que yo, seguro. Yo veo que a ellos realmente les gustaría agregar en la cantidad de trabajo y la calidad. Y realmente están preocupados por... disculpen, no entiendo la pregunta. No entiendo, Rav. Yo no sé exactamente a qué te refieres porque no estoy usando todas esas herramientas. Yo sé que si yo estoy con la decena, entonces en algunos minutos estamos juntos. Nosotros podemos escrutinar lo que hay entre nosotros. Ese es el punto, el punto final, es decir, el propósito. Y luego seguimos esto a través del estudio. Lo más importante es cuando estudiamos juntos. Esto nos llena, esto nos conecta y gracias a eso entonces nosotros nos sentimos incluidos en un entendimiento compartido. Es decir, que específicamente la conexión, cuando leemos estos textos de Rabash o Bala Sulam, ese tipo de conexión nos da un acercamiento a
meditación nos da un acercamiento a un cli común, alumno. Última pregunta, también por nuestra para poder elevar la cantidad y la calidad del trabajo como resultado de la importancia. Disculpen amigos, es difícil entender. No sé. Rav, que esto se haga parte de la clase o tal vez después de la clase. Traten de conectarse. Yo veo que hay grupos después de la clase que se quedan y se sientan aquí y empiezan a discutir de qué trataba la clase. Por lo tanto, después de la clase, si ustedes quieren terminar la clase un poco antes, yo también estoy dispuesto a esto. Y podemos entonces en ese momento determinar lo que vamos a hacer desde esta clase a la próxima clase y lo que ustedes van a hacer en términos de su conexión, alumno, y cómo van a influir al Creador juntos, alumno. Nosotros pensamos que podíamos tomar el artículo del día, estudiar juntos, dividirlo en 3 partes, es decir, tomar un extracto al principio, lo más liviano, empezar a escrutinar los principios del trabajo y ver cómo podemos identificar estos principios en ese versículo y ver cuáles son esas herramientas en el trabajo que podemos implementar y usar para poder establecer y descubrir entre nosotros. ¿Está bien si hacemos este trabajo, Rav? Traten. Cualquier esfuerzo es bueno. Y un par de días después ya pueden empezar a cambiar este modo de trabajo y pueden dejar que otro grupo lo haga y así vamos avanzando. Esto los acercará e incorporará. Itkalelut. Bueno. Una pregunta sobre el temor. Aquí nos da esta definición del temor. Escribe que el temor es que está preocupado que no será capaz de darle contento a su hacedor. Lógicamente esto se entiende, ¿sí? Pero cuando tratamos de ir un poco más profundo y cuando decimos que es un temor de no darle contento, no sé, tiene que haber una retroalimentación aquí. ¿Le di contento al Creador o no? ¿Cómo va a saber uno eso, Rav? ¿Tú no puedes encontrar una respuesta? Alumno, yo no puedo encontrar una respuesta. Yo siento que es mi intelecto que me está diciendo si es que yo hice la acción correcta o no. No tengo ninguna sensación del Creador, Rav. ¿Ninguna sensación de los amigos? ¿Que tú a través de los amigos le estás trayendo contento? Alumno, la sensación con los amigos, eso yo lo veo en el deseo de recibir, en mi deseo de recibir. Veo que ellos están satisfechos o veo que están emocionados o vienen con emoción a la clase matinal. Eso es lo que yo veo, Rav. ¿Y esto te da suficiente fuerza para avanzar? Alumno, me da la motivación de continuar y seguir realizando estas acciones. Correcto, dice Rav. Alumno, pero ¿cómo puedo hacer esto del otro lado? Es decir, del temor de no darle contento al Creador. Alumno. Claro, aquí dice, hay que tener temor de no darle contento al Creador. Sí, dice Rav, alumno. Entonces, ¿cómo puedo identificar cada vez y asegurarme que este temor existe y esté presente, Rav? ¿Para qué?
Alumno, para no volver a mantener, para quedarme en el deseo de recibir, porque siempre siento que el deseo de recibir me está bajando y ese temor consistente que siempre exista y que eso me... Pero yo siento que eso desaparece, es alejado por el ego, Rav. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú no tienes ningún consejo? Bueno, por eso estoy preguntando, dice el alumno. ¿Qué podemos responderle? ¿Mm? Yo no veo ni siquiera una mano. ¿Y por qué no pediste? ¿Por qué no pediste? Eso sí, eso es verdad. ¿Y otro consejo? במה תלוי כמה נחת רוח אנחנו עושים לבורא? ¿De qué depende cuánto contento le damos al Creador? Rav, cuánto tú quieres, cuánto tú eres capaz de ir por sobre ti mismo, trascenderte y sobreponerte a estas vasijas y dirigirte al Creador. Alumno, ¿y de qué depende esta habilidad? Rav, ¿cuánto te has preparado? Alumno, ¿qué es lo que me jala hacia adelante? ¿Qué es lo que me empuja para poder realizar una acción, para darle contento al Creador? Rav, tú tienes que imaginarte que el Creador está enfrente de ti y el Creador está anticipando esta acción de parte tuya y tú descubres dentro de ti, tú descubres esta fuerza, este poder que sí puede nacer y dirigirse al Creador. Alumno, ¿hay como es una necesidad? Rav, sí, alumno. ¿Y esta necesidad tiene que crecer cada vez más y más? Rav, por supuesto, sí, alumno. Es decir, de una acción a otra simplemente tiene que haber más y más necesidad para esto? Rav. Sí. Bueno. Ok. Quería preguntar sobre la línea izquierda en la decena. Cuando explota el odio en la decena, nosotros sabemos que esto es bueno si sabemos trabajar con esto, porque es parte del proceso. La pregunta es si es que el odio permanece más de lo que debería. ¿Qué significa eso? Rav, significa que no estás trabajando con esto correctamente. Alumno, ¿cómo podemos trabajar con el odio? Rav, en primera instancia, ustedes la agarran para que no el odio simplemente esté en el aire y ambulando entre nosotros. Más bien, nosotros queremos trabajar con este odio para que nosotros tomemos una decisión sobre este odio. ¿Acaso la necesitamos? ¿Acaso debería de convertirse o podría convertirse en algo más alto, mayor, más importante y vamos a mantenerlo, sostenerlo, guardarlo? ¿Porque es algo importante? Alumno, ¿y si no trabajamos con el odio, perdemos algo? Rav, ustedes pierden un elemento del trabajo espiritual. El odio es una fuerza grande, alumno. ¿Cuál es la responsabilidad? Es decir, hay dos amigos y hay mucho odio. ¿Cuál es la responsabilidad de la decena en relación a este odio? Rav, la responsabilidad de la decena
es ver cómo el odio entre dos o más amigos en el grupo pueda convertirse en una fuerza de progreso. Alumno, ¿y cuál es la responsabilidad de los dos amigos que están en ese proceso? ¿Tienen dificultad en trabajar mutuamente? ¿Influye la decena de todo tipo de formas? ¿Cuál es la responsabilidad de los dos individuos que están metidos en este odio? Y este odio se proyecta sobre todas las cosas que hacemos en el funcionamiento de la decena. Rav, la decena tiene que mostrarle a ellos dos que en el trabajo con el odio, no simplemente escapándonos del odio o borrándolo o soltándolo, no. Tenemos que trabajar con el odio. Ellos pueden entonces corregir y generar una fuerza de conexión y una fuerza de amor en el grupo. Alumno, ¿esto es algo que la decena tiene que hacer en forma muy, muy seria? Rav, sí, es una oportunidad. Todo se despierta gracias al Creador y Thank you, Rav, and World Kli. Gracias, Rav Kli Mundial. Está escrito que la persona no puede salir del deseo de recibir porque eso va en contra de la naturaleza. Mi pregunta es, ¿cómo nos elevamos por encima de la razón cuando estamos dentro de nuestra naturaleza? Rav, por medio de la sociedad, del apoyo, la envidia, la pasión y el honor sacan al hombre del mundo, y esas fuerzas negativas, la envidia, la pasión y el honor, si el hombre usa eso para elevarse por encima de sí mismo, entonces tiene éxito. Tiene éxito. Good morning, dear Rav. To be able to walk on two legs, we need the right and the left. Para poder marchar sobre dos piernas necesitamos la línea derecha y la línea izquierda. Aprendimos que siempre tenemos que tratar de marchar hacia la derecha. Pues tenemos que agarrar la línea izquierda para ser capaces de ver si podemos trabajar con eso o no. Entonces, ¿cómo hacerlo de forma correcta? ¿Cómo nosotros podemos usar de forma correcta, abrir de forma correcta el trabajo en la línea izquierda? El hombre solo no puede. Si se incluye en la sociedad, va a poder ver cuántas fuerzas y con qué estilo debe influir a la sociedad para que sea estable. Y entonces va a ver cuál es el trabajo correcto que debe hacer. ¿Está bien? Pregunta, ¿cómo podemos ayudarnos unos a otros en la decena de abrir de forma correcta el trabajo en la izquierda? Tenemos que estar enfocados en la grandeza, en la línea derecha. Entonces, ¿cómo abrir de forma correcta el trabajo en la línea izquierda para trabajar correctamente en la decena? ¿Qué tenemos que hacer en la decena para ayudarnos mutuamente? Para simplemente estar más cerca, más juntos. Okay, Rav. Thank you. ¿Está bien? No entiendo.
¿Qué hacer que una amiga siente que ella no ayuda suficiente a las amigas? Rav dice, entonces, ayudo. No puede ser que un amigo no sabe, no entiende, no tiene fuerza, no tiene entusiasmo. Ella preguntó, ¿cuál es la diferencia entre pensamientos de amor propio, que es para mí mismo, o pensamientos que yo siento que no hago suficiente por los amigos? Si hay diferencia entre ambos, son dos deseos egoístas. Entre eso que yo me preocupo por mí mismo o eso que yo no otorgo suficiente a los amigos. Es una enorme diferencia. Si yo no otorgo suficiente, no otorgo lo suficiente, pero no es que yo estoy quitando de ahí fuerzas para mí mismo. Hay diferencia ahí. Y hay que trabajar en eso. Eso significa que nosotros en las decenas no estamos llevando a cabo la conexión, no anhelamos la conexión. Eso se siente como un lugar vacío, que todavía no trabajamos en eso. Bueno. Nosotros estamos leyendo en los escritos de Baal HaSulam, introducción al libro Panim Meirot Umasbirot. Continuamos el punto 10. Punto 10. Ven y ve las palabras de la boca del sabio Rabbi Even Ezra en su libro Yesod Morah. Estas son sus palabras resumidas. Y ahora presta atención y conoce que todas las mitzvot que están escritas en la Torah o las convenciones que los patriarcas han establecido, aunque son mayormente en acción o en palabra, todas son para corregir el corazón, porque el Creador exige todos los corazones y entiende todas las tendencias de los pensamientos. Otra vez lo voy a leer lo que dice. La Torah fue dada a hombres de corazón. Eso hay que aclararlo. Si no hay hombres de corazón, entonces no hay a quien darle la Torah. ¿Qué son hombres de corazón? Hombres de corazón son aquellos que sienten y entienden y pueden dominar y trabajar con su corazón. Pregunta, ¿por qué los cadáveres son... Las letras son como cadáveres y los teamim son las almas. Y si no lo hace, su trabajo es en vano. ¿A qué se refiere acá? Rabbi dice, un momento. ¿Qué es que no vale nada? Nosotros queremos llegar a un estado que nos acercamos a nuestras almas y acercarnos al Creador. Como que se esfuerza en contar las páginas y letras de un libro de medicina. Ninguna cura provendrá de este esfuerzo. No podrá curar. Pero dice, por supuesto, no utiliza correctamente la medicina. ¿Qué sería llegar acá y estudiar de forma verdadera y sentir como hombres de corazón? ¿Cuál es este concepto? Rav, que antes que nada vos sabés que llegaste acá para corregir tu deseo de egoísta a altruista. Pregunta, está bien, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hago en la decena? Acá te preguntó a un muchacho y varias veces lo hablé con usted, que las personas tienen miedo de rebelarse, que si uno le dice una palabra, uno se ofende y no quiere sobreponerse. Hay miedo a no entrar en la boca de otro y hay miedo de combatir en la decena. Rabbi dice, ¿por qué combatir? Nosotros tenemos que conectarnos, no combatir. Pregunta, ¿cómo nos conectamos? Explique cómo conectamos.
¿Cómo me conecto con mi amigo? ¿Cómo hace eso? Rav, primero hablemos de eso, que si nosotros no nos conectamos, no llegamos a revelar al Creador. No nos conectamos con el Creador. Perfecto, yo lo justifico a usted por completo. ¿Cómo me conecto con un amigo? Él se encierra, no quiere hablar conmigo, se ofende, se levanta y se va. Con vos no hablo más. Yo me voy y busco otra decena. ¿Cómo hago ese trabajo? Se escapa, yo me quedo solo en la mesa. ¿Qué hago? Rav dice, ¿tenés trabajo? Pregunta, ¿cómo usted me propone? Rav dice, ¿tenés trabajo? Pregunta, ¿cómo usted me propone hacer el trabajo? Varias veces que dice, que no vienen, se ofenden, se quedan en casa, ni abre la pantalla. Sienten la oscuridad. Abrir la pantalla, respetar a los amigos que están en la escena. ¿Por qué no prendes la cámara? No prende la cámara. Y dejan de llegar. Como nosotros, es una época muy mala. Y nosotros necesitamos necesitamos las decenas. Tenemos que hacer el trabajo, sobreponernos a esta situación. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Rav, nosotros vamos a tener éxito, de todos modos, solamente por medio del método de Baal HaSulam y Rabash. Pregunta, ¿usted podría darme una soga para hacerlo? Rav dice, acercarnos unos a otros. Acercarnos unos a otros. Y dejen de mirarme a mí. Ustedes, cada uno tiene que mirar al amigo y ver a él, que él está cerca y que está en el camino, y que solamente en la conexión entre ustedes revelan el lugar para la revelación del Creador. Pronto, un amigo que no llega, es mi decena, muchos amigos no llegan, sí llegan, no llegan. ¿Qué tengo que hacer? ¿Expulsarlo de la decena? ¿Convencerlo que sí venga? Rogar, besarlo. Dice, antes que nada, continuar con quien sigue. Y otra vez, cuando yo llegué a Rabash, habían 5 o 6 personas en total. Y se sentaban y leían. Y de repente, después de 1 o 2 años, llegó a la mañana alguien. Yo me siento junto con Rabash, a lo del Rabash, preparo el grabador y traigo un té. Y me dice el Rabash, no estuvo acá 10 años. Unos minutos después, viene otro. Rabash se dice a sí mismo, listo, empezaron a venir. Empezaron a volver. ¿De dónde vos sabés que lo que hay que hacer? Simplemente hay que continuar y vos te entregás al Creador. Yo hago todo lo que puedo. Este es el grupo. El Creador me trajo acá. Yo me quedo acá. Yo me conecto con los amigos a medida que puedo. Cuando que me resulta, yo hago. Con hombres, mujeres, niños. Todo lo que esta sociedad me recomienda hacer, yo trato de hacer. Eso es todo. Pregunta. Entonces, ¿qué significa sobreponerme en la decena y llegar a la decena con el Creador? Raro. El Creador, para acercarnos, enfría nuestro corazón. Enfría el corazón. Lo hace indiferente a los amigos, al estudio, a nuestros maestros, Baal HaSulam y Rabash. Y así, para que nosotros mismos,
desde nuestro interior elevemos la importancia de estas cosas. Nosotros estudiamos acá, 20 años estamos acá. Aunque estudiamos 20 años, no logramos sobreponernos y levantarnos y escapar de la silla. ¿Dónde están los hombres acá? Sabemos el trabajo, no voy a escapar, voy a quedar, voy a pelear con mi amigo, pero vamos a ver que tenemos un propósito en común. ¿Por qué se escapan? ¿Por qué las personas no pueden sobreponerse a esto? ¿Y cómo se puede sobreponerse uno a eso? Rabido, ¿vos por qué no te escapaste? Ya escapé varias veces, también de mi mujer y del trabajo, y volví, porque entendí que la edad hace lo suyo. Si uno no hace el trabajo, uno se va a morir afuera. Vas a venir como un perro en otra reencarnación. Yo no quiero que las personas sufran como yo sufrí. Yo sufrí. Entonces yo me pregunto, ¿qué puedo hacer junto con usted, con los amigos, para realmente no escapar a mitad del trabajo, no apagar la pantalla en el Zoom, no ofenderse, no decir, bueno, así dijiste, yo me escapo? Pero ese es el trabajo. ¿Dónde está la guerra? Rav dice, yo te entiendo, yo pasé todas estas cosas. Pregunta, ¿qué se puede hacer para tener éxito? ¿Qué más falta? Rav dice, falta constancia. Constancia. Pregunta, 20 años, 25 años. Rav, si vos querés, vamos a llenarte el tiempo con todo tipo de asuntos de mitzvot que vos la vas a hacer, de hecho, y vas a tener al fin de años contar lo que vos hiciste y vas a enorgullecerte de eso, que no pasó un día en vano. Adelante. Lo que usted dijo, lo que no hace la mente, hace el tiempo. Usted siempre lo dice. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Las personas estudian 15, 20 años. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, yo entiendo que hay personas que ya están ahí. Yo sé eso, pero ¿qué pasa con el resto? Hay muchos amigos que están ahí juntos. Rav dice, yo no soy responsable de eso. Yo les traigo a todos un estudio general, a todos. No me encuentro con nadie a solas. Ni nada. Pregunta, quizás encontrarse así a solas. Rav dice, yo lo vi a mí mismo. Lo que hizo Ravash. ¿Que él no se relaciona con usted? ¿Con usted? Sí, por supuesto. Nosotros viajábamos 2, 3 días, 4 días al norte a un cierto lugar, a dormir ahí, estudiar. Fui con comida. Eso se llama que él no invirtió en mí. Pregunta, ¿qué? ¿Depende de cada uno de nosotros? Rav, yo acá doy una relación igual a todos. No, de usted no hay lo que decir. Los esfuerzos que usted hace son increíbles. Hay que tomar ejemplos. Cada uno en su alma tiene que hacer, de acuerdo a cada uno. Rav dice, cada uno en su deseo, en su alma, debe solamente abrir más el alma. Pregunta, bueno, ¿se puede continuar hablando? Gracias por la explicación. Pero avanzamos. Y aparte de eso, en nuestra época, yo no veo que haya otro lugar donde vos podés desarrollarte de forma interna, interior, sino de forma externa. Sí. Kiev 1.
Да, дорогой Раф, вот что значит, что согласно своему месту ты должен раскрывать душу, и для этого ты пришел? ¿Qué significa que según tu lugar tienes que encontrar tu alma y por eso llegaste? Rav dice, de acuerdo a tu lugar en el árbol de la vida, en el alma general, de acuerdo a dónde vos te encontrás y a dónde tenés que llegar en la conexión y corrección. Latín 1. Buen día. Cuando veo el rostro de mis amigos, se activa toda una serie de sensaciones, rechazo, amor, miedo. Y sin embargo, están aquí día a día buscando al Creador. ¿Cómo conecto con sus corazones y anulo mis pensamientos de todo lo que veo, de estas imágenes? De eso hablamos. Nosotros aprendemos esto, que cada uno debe acercarse al otro y sentir que nuestros corazones se acercan y se conectan. Yo entiendo que es difícil porque ustedes de Latín 1, ustedes se encuentran en todo tipo de lugares diferentes y lejos unos de otros. Aunque ustedes tienen un solo idioma, hay algunos que se encuentran cerca uno de otro, pero no entienden el idioma de los amigos. Y más y más. Y nosotros hacemos estas correcciones al tratar de sobreponernos de todo lo posible de nuestra conexión, porque ese sería lo que tenemos que hacer ahora, que en el mundo todos tienen que estar más cerca unos de otros. ¿Está bien? El versículo 25. Nosotros recibimos una instrucción para trabajar en la conexión, para despertar el corazón. Hacemos esfuerzos, pero vemos rápidamente que llegamos a un cierto límite en el cual no podemos ablandar el corazón más allá de eso. Pero tratamos de hacer aquí y allá, pero principalmente hay muchos lugares que uno se detiene, que uno no puede moverse más allá de los pasos básicos. Justamente el corazón se ablanda cuando uno entra a un estudio, lee algo juntos, o entramos en la clase, ocupándonos de las fuentes. Ahí el corazón se ablanda porque se siente una ayuda externa. ¿Cómo es el equilibrio entre ambas partes que conviene invertir en eso más? ¿Acaso podemos llegar a la conexión sin leer las fuentes? Rav. Las fuentes, leerlas. Yo, cuando estaba en lo de Rabash, leía solamente el Talmud de Sera Sefirot, sin agregados. Y los artículos de Shamati que Rabash me dio su manuscrito y yo los leía. Y eso es todo. No ni la Torah misma, aunque yo la había estudiado ya cuando era más joven, antes. Ni la Torah misma, ni... no sé. Lo principal que nosotros tenemos que aprender, qué es lo que tenemos que influir sobre nuestros deseos para que se acerquen y estén disponibles para recibir al Creador. Pregunta, yo realmente me refería a nuestras fuentes cuando hablamos del trabajo del corazón. Estas fuentes, también va la Sulam y Rabash, estas fuentes
influyen sobre el corazón en un grado más importante que llegar a la conexión con los amigos. Puedo mirar, tratar de hacer todos los esfuerzos, transformar mi sensación con respecto a los amigos, pero como decena, como para que influya a todos y que podamos recibir una fuerza para hacer esta transición al amor al prójimo, al amor a los amigos. Esto es por medio de los consejos que recibimos de nuestros cabalistas, de nuestras fuentes. ¿Cuánto tiene que ser el acento en la lectura o no es correcto? Todos los esfuerzos son con la fuerza de los consejos que uno recibe de la lectura. Rav, lo principal es llevar a cabo acciones de conexión con los amigos. Eso es lo que yo entiendo. Y dentro de ellos hay una lectura en común y un estudio en común. La lectura de los artículos o incluso parte de ellos. Y estudiar el resto de los escritos de nuestros maestros, o sea, parte del Zohar y parte del Talmud de Sela Sefirot. ¿Está bien? Tenemos Mac 24. Gracias, querido Rav. Gracias, Cli Mundial. ¿Los teamim se revelan en el grupo o hay un trabajo individual también? Rav dice, en la sabiduría de la Kabbalah no hay lugar para un trabajo individual, personal. Todo tiene que ser grupal, porque nosotros queremos unir las partes del alma de cada uno en una sola alma general, que también esa alma es parte de Adam Arishon, que es especial. Por eso así es como estudiamos. Según estas palabras, nuestros ojos han sido abiertos en lo que respecta a las palabras de Rabbi Simón acerca del versículo hagamos su nombre. El Creador consultó al ministerio de ángeles y estos fueron separados en divisiones y grupos. Algunos dijeron que sea creado. Rabbi dice, el hombre. Otros dijeron que no sea creado. Como está escrito, la bondad y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La bondad dijo que sea creado, porque realiza actos de bondad. La verdad dijo que no sea creado, porque él es todo mentiras. La justicia dijo que sea creado porque hace caridad. La paz dice que no sea creado porque él es todo conflicto. ¿Qué hizo el Creador? Tomó a la verdad y la arrojó al suelo. Como está escrito, y él echó por tierra la verdad. Los ángeles ministeriales dijeron ante el Creador, ¿por qué deshonras tu sello? Deja que la verdad se levante del suelo. Como está escrito, la verdad crecerá de la tierra. Léelo atentamente. Este texto es difícil por delante y por detrás. No se explica la severidad del versículo hagamos un hombre. ¿Acaso él necesita consejo? Como está escrito, salvación en el corazón
de un consejero. פה אמת, איך יאמר על כלל מין האדם שכולו שקרים. 2. Respecto a la verdad, ¿cómo puede decir acerca de toda la especie humana que es toda mentiras, cuando no hay una generación que no contenga semejantes a Abraham, Isaac y Jacob? 3. Si las palabras de la verdad son sinceras, ¿cómo es que los ángeles de la bondad y la justicia aceptan un mundo que es todo mentira? 4. ¿Por qué la verdad es considerada un sello al final de una carta? Necesariamente la realidad existe principalmente fuera del sello, pero fuera del límite de la verdad ciertamente no hay ninguna realidad. 5. ¿Pueden los ángeles de la verdad pensar del operador de la verdad que su operación no es verdadera? ¿Por qué la verdad merece un castigo tan duro como ser arrojada hasta el suelo y dentro de la tierra? ¿Por qué la respuesta de los ángeles no está incluida en la Torá cuando la pregunta sí lo está? Rav, él piensa que a través de estas preguntas vamos a entrar a la interioridad del problema que él quiere abrirnos. Seguimos leyendo. Debemos entender que estas dos conductas puestas ante nuestros ojos son completamente antagónicas. Ellas son las conductas de la existencia de toda la realidad de este mundo y las conductas de los modos de existencia para sustentar a cada una de las existencias que se encuentran ante nosotros. En un extremo encontramos una conducción leal en una guía asombrosamente afirmada que controla la formación de cada criatura de la realidad. Tomemos como ejemplo el orden de la creación del ser humano. El amor y el placer son su primera causa, cierta y confiable para su tarea. Tan pronto es extraído del cerebro del padre, la providencia le provee un lugar seguro y resguardado de todo daño dentro del vientre de su madre, para que ningún extraño pueda tocarlo. Allí, la providencia le provee el alimento necesario a diario de acuerdo a su medida. Ella lo atiende en todas sus necesidades, sin olvidarlo ni siquiera por un momento, hasta que se hace suficientemente fuerte como para salir al aire de nuestra tierra que está llena de obstáculos. En ese momento, la providencia le presta potencia y fuerza, y como un héroe armado y experto, se va abriendo puertas y rompe muros hasta llegar a las personas en las que puede confiar, que lo ayuden durante todos sus días de debilidad, dado que ellos son los más preciados para él de todas las personas del mundo, y se preocupan por su existencia con amor y compasión y fuertes añoranzas. De este modo, la providencia lo abraza hasta que esté capacitado para existir y continuar su existencia de allí en más. Así como sucede con el hombre, ocurre con la especie animal y la especie vegetal.
y todos ellos son supervisados maravillosamente de forma que asegura su existencia. Y cada estudioso de la naturaleza conoce este hecho. En el otro extremo, cuando observamos el orden de la existencia y sustento en los modos de existencia de aquellas realidades grandes y pequeñas, desde los cuernos del ciervo hasta las liendres, encontramos confusión en el orden, como si un ejército huyera de la campaña enfermo, golpeado y afligido por el Creador. Toda su vida es como la muerte, ya que no tienen derecho de existir, salvo a través de los tormentos y dolores previos, y obtienen su alimento a cambio de sus almas. Inclusive un piojo minúsculo rompe sus dientes cuando sale a comer. ¿Cuántos saltos realiza hasta que consigue el alimento suficiente que necesita para subsistir? Igual que así son todos grandes y pequeños, y mucho más la especie del hombre selecto entre todas las criaturas, que su mano está involucrada en todo y la mano de todos está sobre él. Preguntas. Todo está claro y humillante. Y es humillante. ¿Qué se puede hacer? Sí. Como hemos explicado anteriormente, ítem 6, toda la restricción que ocurrió solo con el solo propósito de adornar las almas con la equivalencia de forma a su hacedor. Este es el asunto de la inversión de la vasija de recepción a la forma de otorgamiento. Encontramos que esta meta todavía se encuentra denegada, tanto desde el lado de los Partzufim de Kedushá. Esto es así, ya que no hay nada allí del espacio vacante, que es la forma de grandeza de la recepción sobre la cual fue aplicada la restricción. Por lo tanto, no puede haber corrección de algo que no existe. Además, por supuesto que tampoco hay corrección desde el lado de la Sitra Achra, aunque tenga un aspecto del espacio vacante, que es un asunto completamente opuesto, y todo lo que recibe muere. Por lo tanto, lo único que necesitamos es al hombre de este mundo. En su pequeñez es sostenido y mantenido por la Sitra Achra y hereda de esta las vasijas del espacio vacante. En su adultez pasa y se conecta con la estructura de la Kedushá a través del poder de la Torah y mitzvot y las mitzvot para otorgar contento a su hacedor. Así invierte la grandeza de la recepción que ya ha adquirido para que esté ordenada en él solo con el fin de otorgar. Con esto equipara su forma a la de su hacedor y el propósito se realiza en él. Este es el significado de la existencia del tiempo en este mundo. Hallamos que primero estos dos opuestos se dividieron en dos sujetos separados entre sí. Es decir, Kedushá y Sitra Achra. Como está escrito, uno en contraparte al otro. Estos carecen todavía de la corrección mencionada
por lo cual deben encontrarse en el mismo portador, que es el hombre. Por consiguiente, necesariamente precisamos que exista un orden en el tiempo, ya que estos dos opuestos llegan a la persona uno tras otro, es decir, en el tiempo de la pequeñez y en el tiempo de la adultez. No. ¿Quién oran? Sí, Oren. Está escrito. Por eso necesitamos solo al hombre de este mundo que en su pequeñez se encuentra sustentado por Sitra Achra y adquiere las vasijas del espacio vacante, y después cuando crece se conecta a la estructura de Kedusha, que es el hombre en este mundo que se sustenta de la Sitra Achra. Dice, deseo de recibir, que una vez está bajo la influencia del deseo de recibir con el fin de recibir, y otra vez se encuentra bajo la influencia de la luz superior que le trae la intención con el fin de otorgar. Pregunta, ¿y entonces dentro de él se conectan ambos opuestos? Dice, sí. ¿Listo? ¿Eso es todo? Dijo que hay que entender estas dos conducciones que tenemos ante nuestros ojos, que son opuestas por completo. En esta época sentimos el caos, la confusión en el orden. Hay que entender acá que nosotros captamos la realidad a través del sistema del Sitra Achra en vez del sistema del Kedusha. Rav dice, yo no lo interpretaría así, yo no lo sé lo que pasa ahí, ahora, afuera. Pero de verdad hay algo en eso. Yo pregunto porque en el punto anterior dice que hay que entender las dos conducciones y en el punto 2 explica los sistemas de por qué captamos dos conducciones opuestas. Dice, sí. ¿Cuál es la corrección? Rav, que nos elevamos por encima de estas dos conducciones a una sola fuerza, que es siempre buena. Lo que se corrige en nuestra percepción de la realidad, al fin y al cabo, dice, sí, eso es todo lo que necesitamos. Mía. Usted nos dijo cientos de veces con respecto a la difusión que nosotros estamos pisando el conducto y nos van a venir a reclamar que no lo difundimos. Y todos los que miran el mundo vienen con vienen con la exigencia de Israel, devuelvan la tierra, no se la merecen. ¿Qué podemos hacer que en ese punto ahora nosotros publicar por qué estamos acá? Que nosotros cuidamos el lugar en el cual la humanidad va a tener que llegar a la corrección del mundo. Pregunta, cuando vos estás ante una persona que está completamente convencida en sus ideas, que está completamente opuesta a vos, o uno se ocupa únicamente del trabajo de la conexión, de la unión, no tengo más lo que explicar. No tengo más lo que explicar. Nosotros llegamos a un estado en que a este terreno se le llama la tierra de Israel y no es la tierra de Israel. La tierra de Israel nunca existió sobre el planeta Tierra. Nosotros de verdad hemos expulsado 7 naciones que vivían aquí
Por eso ellos tienen razón que dicen, ustedes son ladrones. Solo si nosotros pudiéramos mostrarles que lo que nosotros hacemos acá, con eso salvamos al mundo, realmente el mundo entero, entonces ellos van a estar de acuerdo. Pero si no lo vamos a hacer, todo nuestro trabajo es realmente no vale nada. Y nosotros vamos a desaparecer. Pregunta, la forma correcta de mostrarla entre nosotros es la conexión entre nosotros acá, en la tierra de Israel, y mostrarles a todos que de esta forma, este es un ejemplo para todos los pueblos, porque nosotros de verdad somos un ejemplo de todas las naciones. No hay un pueblo, no existe el pueblo de Israel, no hay. Nosotros invitamos a que se conecten con nosotros, porque mi casa es una casa de plegaria que llamará a todas las naciones. Sí, Dudi. El sábado que viene llegan amigos de todo el Cli israelí, aquel que pueda, a juntarse acá, y también hombres y mujeres juntos. ¿Cómo realmente podemos usar este sábado para fortalecernos entre nosotros? También a la guerra a toda la humanidad, para transformarlo en una irrupción espiritual. Rav, todo depende de la dirección de los corazones. ¿Cómo podemos dirigir nuestros corazones hacia la conexión? Tiene que haber como un banquete, comida, clases, hablar, y así vamos a acercarnos. Pregunta, ¿cómo se puede transformar una clase en una clase especial? ¿Qué es lo que hace que la clase se transforme en algo mucho más grande y especial? Y no que sea otra clase más. Esto no es una clase más. Es una clase especial en la cual nosotros podemos dar un salto. Todo depende del público. Todo depende del público. Ustedes piensan que yo puedo presionar acá un botón. Tengo acá varios botones y con eso activo los corazones. Pregunta, ¿qué botón tiene el público? No, yo no tengo público. El público, nosotros, ¿qué botón nosotros tenemos? Dice acercar los corazones. Acercar los corazones y en ellos tratar de rebajarse a sí mismo y dar lugar a la luz superior que llene nuestros corazones, que nos eleve a todos en todo el mundo, todos los amigos en todo el mundo. רציתי לשאול, שהבורא מקרר את הלב, מה צריכה להיות התגובה כדי לחמם? Cuando el Creador enfría el corazón, ¿cuál sería la reacción para calentar el corazón? Calentar el corazón
solamente es a través de acercar los corazones, acercarlos juntos. Y entonces cada uno empieza a calentar al otro. Lo que nosotros de forma instintiva, mirar a los animales, hasta cuánto que ellos, los animales, quieren estar cercanos unos a otros, de entrar como si fuera uno dentro del otro. Pregunta, ¿qué es esta acción en la cual uno acerca el corazón? ¿Cómo uno puede acercar el corazón? Rav, yo me autoconvenzo que sin mis amigos yo no voy a poder llegar a mi corrección. Realmente no. Y entonces no tengo alternativa. Yo necesito estar más conectado con ellos. Sí. Simplemente antes escuché que nosotros realmente tenemos una oportunidad que cada uno puede abrir su alma. Entonces, ¿cómo se puede tomar las oportunidades que tenemos ahora? Tenemos también mañana. ¿Cómo podemos apalancarnos de las oportunidades que el Creador nos da para abrir el alma? Para despertar el corazón, de estar cercano a los demás. Yo no tengo ningún otro consejo más que ese. Escuché la clase de ayer y ahora Coca, los amigos me preguntan botones, no botones. Yo quiero decirle a usted que la sensación de todos, que nos sentimos muy mal con lo que pasó en el sur, muy grave. ¿Por qué le digo a usted esto? Yo me acuerdo que hace 10 años, 8 años, usted vino y dijo que lentamente esa luz se acerca lentamente y después lo vamos a sentir en carne propia. ¿Y a usted qué se refiere? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Se va a revelar un montón de luz. La pregunta es qué es lo que vamos a hacer con esa luz. Y esa es esta sensación. Sentimos mucha luz. Yo le pregunto a usted, ¿esto es lo que provoca estos choques, este golpe de luz? Como nosotros, como ayer que usted invitó a los amigos y hoy, ¿cómo podemos hacer una fuerza de resistencia? Se revela un montón de oscuridad. ¿Cómo podemos llevar la luz de esta oscuridad? Y la luz se acerca y se siente una presión terrible. Mira, la sabiduría de la Kabbalah tiene varias partes. Hay algunos que se escapan al estudio. El test, todo tipo de partes ahí, el árbol de la vida. Y ellos ven que así se puede continuar, así arrastrándose. Y hay algunos que no. Yo no sé qué proponerte. A mí me parece que traten otra vez en clarificar la situación actual en el mundo, de convencerse, de autoconvencerse para la conexión. Pregunta. Sí, sentimos terribles. Todo el tiempo uno ve las lágrimas en los ojos de las madres, los padres que se le murieron los hijos, y uno llora en el alma, y todos sienten una necesidad. De repente se leen salmos,
personas que no leyeron salmos. Un hijo que es paracaidista, leen salmos, piden algo que nunca exigieron, nunca supo lo que es salmos y leen salmos. Hay una exigencia, una enorme carencia por algo que hasta hoy en día no había necesidad de eso. Es una carencia por el Creador, una gran carencia en el pueblo. ¿Cómo se puede describirlo, llevarlo a un punto en el cual uno dirige que hay una carencia? Veamos cómo nosotros lo conducimos hacia el Creador. Nosotros como un gran grupo sabemos cómo hacerlo, cómo nosotros mismos lo podemos conducir más. Hay una enorme carencia. ¿Cómo se puede hacer? Esto es lo que en realidad yo entendí, lo que Dudi pregunta. ¿Cómo podemos conducirlo a una sola dirección? Todos. Mañana, por ejemplo, que ayude al pueblo. Rav dice, lo haremos. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? Rav dice, piensen. Lo principal de nuestro trabajo está en el pensamiento. ¿Cómo unir los corazones y traer una conexión? Que esta conexión nos trague a todos. Pregunta, ¿qué es hacer una plegaria en común? ¿Concentrarnos en algo específico? A veces hay que concentrarse en algo determinado. Pregunta, ¿qué es eso? ¿En qué hay que concentrarnos? A veces únicamente la conexión para darle lugar al Creador.